Nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te Amén. salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, vamos a comenzar. Hoy continuaremos con la encíclica Redemptoris Mater, publicada por San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1987. Decíamos que esta encíclica la publica el Santo Padre Juan Pablo II porque quiere explicar el lugar preciso que le corresponde a la Virgen, a la Madre del Redentor, en el plan de salvación. Y dice que para partir de en este tema, pues toma de la carta a los Gálatas el verso 4 al 6 de la carta a los Gálatas del capítulo 4, en donde dice que los que han recibido la adopción adoptiva, la filiación adoptiva, han llegado a ser hijos de Dios. Entonces, pues ahí está, con esas dos expresiones, el Papa sitúa el principal objetivo de esta encíclica, que es proponer el lugar que la Virgen Santísima ocupa en el plan de la redención y de qué manera la redención se lleva a cabo en los hijos de Dios, en los que hemos recibido la filiación adoptiva. Todos los redimidos hemos recibido la filiación como hijos de Dios. Y dice el Papa que la Iglesia es un camino que nos lleva hacia la consumación de los siglos y que la Iglesia va al encuentro del Señor. Y dice que la Iglesia recorre el camino que trazó la Virgen Santísima, puesto que ella avanzó en la peregrinación de la fe. Ese es el tema que va a desarrollar ampliamente el Santo Padre Juan Pablo II. En la peregrinación en la fe que desarrolló la Virgen María y que a ejemplo de la Virgen nosotros creyentes cristianos, discípulos de Jesucristo, también debemos recorrer. Y dice el Papa en el número 3 que este documento lo elabora porque está cerca el año 2000. De hecho, el Papa escribió este documento, lo publica en marzo del 1987, 13 años antes de que sea el año 2000. Y tiene una razón muy importante por la cual escogió ese año, como ya decíamos la vez pasada. La razón por la cual escoge esa fecha, el 25 de marzo de 1987, es porque en ese año el Papa quiere conmemorar el nacimiento de la Virgen Santísima, puesto que si Cristo nace en el año 0 y el Papa quiere festejar los 2000 años de nacimiento de Jesucristo en el año 2000, pues dice el Papa, también queremos festejar los 2000 años del nacimiento de la Virgen, que nació 13 años antes de Cristo, porque ella engendró a su hijo, a su pequeño bebé, al Señor Jesucristo, lo engendró cuando ella tenía 13 años de edad. Entonces, 87 y 13, pues nos da 100, que es el correspondiente con el año 2000, en donde el Papa quiso celebrar con un gran jubileo los 2000 años del nacimiento de Cristo. Pero quiso que precediera la festividad, el recuerdo del nacimiento de la Virgen María en 1987,
festejando en ese año los 2000 años del nacimiento de María, es decir, 13 años antes de Cristo. Con ello el Papa nos dice que la Virgen Santísima nació 13 años antes de Cristo y que por ello el jubileo del año 2000 va precedido por la celebración de los 2000 años del nacimiento de la Virgen Santísima. Así lo dice en el número 3. Dice que en la perspectiva del año 2000 se aprovecha la oportunidad de hacer preceder el jubileo del nacimiento de Cristo con el jubileo del nacimiento de la Virgen María. Entonces es la razón por la cual el Papa publica este documento. Y en este documento, pues, dice que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y por ello dice el Papa que es necesario aplicar el principio de que la hija de la Virgen Santísima es hija de las generaciones humanas, porque así lo dispuso Dios, y ella es una mujer extraordinaria que llegó a ser la madre de Cristo, y que solamente a la luz del misterio de Cristo se esclarece el misterio de la Virgen Santísima, el misterio de la vida de la Virgen Santísima. Por ello, el Papa aprovecha el año 2000 para conmemorar el segundo milenio del nacimiento de Cristo, pero a la vez, en 1987, quiere celebrar los 2000 años del nacimiento de la Virgen. Y entonces dice el Papa que este festejo del nacimiento de la Virgen antecede al nacimiento de Cristo y que por ello el festejo de los 2000 años del nacimiento de la Virgen antecede al festejo de los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Porque el Señor constituyó a la iglesia como su cuerpo santísimo y la Virgen Santísima es parte del cuerpo de Cristo. Y en el número 6 de este documento, el Papa dice que la realización del misterio de Cristo, en donde está inserto el misterio de la Virgen, se realiza en un gran proceso histórico. Dice que se realiza en un camino, en una peregrinación, que es la peregrinación de la fe, en donde se encuentra la historia de las almas, pero que esta peregrinación, que significa la historia de las almas dentro de la Iglesia Católica, también es la historia de los seres humanos que viven en la dimensión de la historia humana. Entonces vean que el Papa quiere unir el festejo de los 2000 años del nacimiento de Cristo al festejo de los 2000 años del nacimiento de la Virgen, pero que nos propone el Papa este itinerario, este camino, este recorrido histórico, que es como una peregrinación que hizo la Virgen, pero que al modelo de la Virgen debemos también recorrer los creyentes en Cristo. Y en la primera parte, en el número 7 del documento, dice el Papa que el Padre nos ha bendecido en Cristo, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3. Y que en estas palabras de la carta a los Efesios el Padre revela el misterio, revela el designio, revela el plan de salvación que Dios ha preparado para el hombre, puesto que Dios nos ha bendecido en Jesucristo, como lo dice la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3, y es así que ese designio de Dios
esas bendiciones que Dios ha derramado sobre los creyentes constituyen el misterio de Cristo, el misterio de la salvación, constituyen el recorrido histórico a través del cual el ser humano puede alcanzar la salvación en el nombre de Cristo. Pero el Papa afirma que esa salvación se realiza a través del misterio de la anunciación, porque en Nazaret lo que hizo el ángel fue llegar a la casa de la Virgen Santísima y decirle que ella había sido elegida para ser madre del Mesías. Ante esas palabras, pues la Virgen se turbó, se preocupó, pero el Papa hace la reflexión acerca del saludo que el ángel le destina a la Virgen, puesto que le dice que jaritomene, es decir, llena de gracia, la que ha sido llena de gracia en un momento y que a partir de ese momento para toda su existencia va a seguir estando llena de gracia frente a Dios. Y es lo que dice el Papa, que significan las palabras que el ángel le dirigió a la Virgen, porque ante todo ella fue electa por Dios como madre del Hijo de Dios. Pero también la plenitud de la gracia con la que el ángel saludó a María, al decirle, alégrate llena de gracia, esa plenitud de gracia es el regalo sobrenatural con el que la Virgen se beneficia porque ha sido elegida y destinada a ser madre de Cristo. Entonces, la elección que Dios ha hecho en María y el destino de todos los seres humanos a llegar a ser hijos de Dios constituyen el beneficio que Dios nos ha regalado porque eligió a la Virgen Santísima para ser madre de Dios, ya que ella, como lo dice el Papa en el número 9, Dios eligió a la Virgen y la eligió de un modo excepcional y único para que nos beneficiáramos todos los seres humanos con la elección como hijos de Dios, como hijos adoptivos de Dios. Y luego en el número 10 de este documento del Papa, que se llama Redemptoris Mater, es decir, la madre del Redentor, nos propone el Papa el tema de la carta a los Efesios, en donde dice San Pablo que Dios Padre nos agració en su Hijo amado, y en él tenemos la salvación por medio de su sangre, y que esta gloria de gracia que se ha manifestado en todos nosotros se debe a que la Virgen Santísima ha sido redimida de un modo eminente, de modo que nosotros no tendríamos esa abundancia de gracia que nos ha dado el Padre, como lo dice San Pablo en capítulo 1, verso 7 de la carta a los Efesios, que la gloria de la gracia que se ha manifestado en la Virgen ha sido para beneficio de los seres humanos y que Dios eligió a la Madre del Señor para que fuese redimida de un modo eminente. Eminente lo usa el Papa Pío IX cuando proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. En ese lejano año, el Papa Pío IX dijo que la Virgen Santísima había sido redimida de un modo eminente y que había sido redimida en atención a los méritos de Cristo como un privilegio único, porque para ningún otro ser humano Dios destinó esa manera de redimirla, de redimir a otro ser humano, sino que solamente a la Virgen Santísima la redimió de ese modo excepcional. ¿Y en qué consistió esa redención excepcional?
Pues en que la redimió desde el primer instante de su nacimiento, de su concepción, perdón. En cambio, a todos los seres humanos nos ha redimido a partir del bautismo. En cambio, a la Virgen, Dios la redimió desde el seno materno y la redimió de un modo especialísimo. Y por ello dice el Papa que en la encarnación se cumple la promesa hecha por Dios a los hombres de una manera sobreabundante, puesto que el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, nace a la historia a partir del linaje de la mujer. Ese linaje será el que derrotará al pecado en su misma raíz, puesto que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, como lo dice el libro del Génesis, capítulo 3, verso 15. Así pues, el Papa se fundamenta tanto en la Sagrada Escritura como en el magisterio anterior a él, como es el documento Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, en donde el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Ahí en ese documento el Papa Pío IX dice que la Virgen fue redimida de un modo especial en atención a los méritos de Cristo, de modo que fue redimida desde el primer momento de su concepción, cosa que no ha sucedido con ningún otro ser humano, porque todos hemos sido redimidos después de nuestro nacimiento, después de nuestro bautismo. Ya cuando resucitemos a la vida eterna, vamos a ser redimidos del todo por completo. Pero la Virgen Santísima ya fue redimida de modo completo. Y ella fue redimida por Jesucristo desde el primer instante en que la Virgen fue concebida en el vientre de su mamá Santana. Y por eso el Papa publica este documento, porque quiere festejar los 2000 años del nacimiento de la Virgen María en ese lejano año de 1987. Y así dice el Papa en el número 11 que el designio por el cual Dios quiso redimir a la Virgen Santísima constituye el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los hombres después del pecado de Adán y Eva, puesto que, según el libro del Génesis, Dios quiere redimir a los hombres porque después del pecado de Adán y Eva han quedado excluidos de la gracia de Dios. Pero ahí está Dios para renovar la gracia en todos los seres humanos, y es lo que hace cuando permite que su Hijo Jesucristo nazca del seno purísimo de la Virgen Santísima. Esto lo dice el Papa en el número 11 de este documento, Redemptoris Mater. Dice así que en el designio salvífico de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a los hombres, porque después del pecado original todos cayeron en el pecado, en la maldición, pero en cambio Dios envió a su Hijo para que naciera de una mujer, y esta mujer, la descendencia de la mujer, derrotaría al pecado en su misma raíz, puesto que el Génesis capítulo 3, verso 15 dice que esa mujer, la descendencia de esa mujer aplastará la cabeza de la serpiente. De modo pues que la redención que se realizó en la Virgen Santísima fue de una manera anticipada, porque para todos los demás seres humanos, que Dios nos redime, Jesucristo nos redime, cuando somos bautizados o cuando pasamos a vivir a la vida eterna.
En cambio, la Virgen Santísima fue redimida desde el primer instante de su concepción, porque se requería tal naturaleza de la santidad, porque ella iba a engendrar al propio Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al Redentor. De modo que en este número 11, el Papa confirma la afirmación de que la Virgen Santísima fue redimida de modo excepcional y porque del linaje de la mujer saldría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es lo que nos dice el Papa en el número 11 del documento. Y luego en el número 12 del documento, el Papa nos dice que San Lucas, que es el autor del Evangelio de la Anunciación, hace San Lucas que la Virgen Santísima se dirija hacia las montañas de Judea, a donde va a visitar a su parienta Isabel, puesto que cuando el ángel la visitó, le dijo que también Isabel ya estaba embarazada, aunque era una anciana de más de 60 años, pero Dios le concedió embarazarse, quedar encinta, para que también el hijo de Ana fuese un profeta, fuese el precursor, San Juan Bautista. Y así en el número 12 continúa el Papa hablando del saludo de Isabel a Santa María, en donde Isabel concluye el saludo de María diciéndole: dichosa tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te fueron prometidas de parte del Señor. Eso está en el capítulo 1 de San Lucas, verso 45. Y con estas palabras de la prima o parienta Isabel, dichosa tú que has creído, el Papa dice que hay que ponerlas junto a las palabras que le dice el ángel, Jaire que jaritomene. También Isabel saluda a la Virgen con un saludo similar, puesto que le dice, dichosa tú que has creído. Entonces el Papa propone esta identidad de las dos frases, la que le dijo Isabel a Santa María y la que le dijo el ángel Gabriel a Santa María. Isabel le dice, dichosa tú que has creído. En cambio, el ángel le dice, Jaire que jaritomene, es decir, alégrate llena de gracia. Y dice aquí el Papa Juan Pablo II que en este número 12 del documento Redemptoris Mater encontramos la razón por la cual se pueden identificar esas dos frases, dichosa tú que has creído, y la otra palabra que le dice el ángel a María, Jaire que jaritomene. ¿Por qué se pueden identificar? Pues porque la plenitud de gracia que el ángel le anuncia a la Virgen significa el don de Dios mismo. Allí la fe de la Virgen es proclamada de una manera completa, de una manera total, puesto que cuando Isabel le dice a María, dichosa tú que has creído, le está confirmando la plenitud de gracia que ya le había dicho el ángel en Nazaret. Alégrate llena de gracia, es decir, Jaire que jaritomene. Entonces, como ven, este documento se refiere sobre todo a los años de la infancia de Jesús, y el Papa dice que en esos años de la infancia de Jesús se cumple la redención de la Virgen Santísima y Dios Padre Omnipotente le da inicio al plan de salvación para todos los seres humanos. Y así el Papa quiere explicarnos en este documento Redemptoris Mater
de qué manera o cuáles fueron las maneras con las que la Virgen Santísima correspondió al don del regalo de la maternidad divina. En el número 13 dice el Papa que en la Virgen Santísima encontramos de qué manera se le otorga a Dios la respuesta de fe. Porque el hombre, la Virgen Santísima, se confía completamente a Dios y en esa confianza que le declara la Virgen Santísima a Dios a través de su aceptación a las palabras del ángel, dice el Papa que la Virgen está otorgando la obediencia de la fe y que con esa obediencia de la fe todos los seres humanos alcanzaremos la salvación, a ejemplo de lo que alcanzó ya la Virgen Santísima, puesto que ella también obedeció en la fe a las palabras del ángel y por ello la Virgen Santísima ha sido privilegiada con la maternidad divina y con la virginidad, ya que ella solamente quería proteger la virginidad, puesto que antes de que la visitara el ángel se había comprometido consigo misma a que se dedicaría de una manera completa a Dios. Por eso cuando el ángel le propone que va a ser madre de Jesucristo, del Mesías, ella dice, ¿cómo va a ser esto? Pues yo he decidido quedarme para servir a Dios. Entonces ya el ángel le dice que la sombra, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y con ello queda encinta, es decir, comienza el embarazo, comienza la concepción de Jesucristo en el vientre de la Virgen. Y dice el Papa que este asentimiento de la Virgen Santísima al ángel constituye la obediencia de la fe que ella proclamó ante el ángel para que Dios le concediera lo que el ángel le había prometido, que iba a ser madre del Altísimo, que su hijo iba a ser llamado Dios poderoso, Padre sempiterno, y que su reino no tendría fin, que gobernaría sobre el pueblo de Israel. Y entonces, ahí en este tema de la predilección de Dios por la Virgen Santísima, el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, explica de qué manera las palabras de la Virgen constituyen el argumento por el cual la Virgen es bienaventurada, es feliz. Cuando le dice al ángel, cuando el ángel le dice a María, Jaire que jaritomene, es decir, alégrate, Virgen Santísima, alégrate María, alégrate llena de gracia. Y cuando la parienta Isabel le dice que lo que se le ha prometido va a cumplirse, puesto que va a ser ella, la Virgen va a ser proclamada bienaventurada por todas las generaciones. Como ven, pues el Papa aquí nos ofrece la catequesis por medio de la cual en la Iglesia veneramos a la Virgen como modelo de fe, como modelo de confianza en Dios. Y después, en el número 14, el Papa habla de la fe de la Virgen María y que esa fe hace que comience la nueva alianza, porque el Papa afirma que la fe de la Virgen Santísima se parece a la fe que Abraham le profesó a Dios en el Antiguo Testamento, pero que cuando la Virgen le contesta al ángel, que se cumpla en mí según tu palabra, dice el Papa que la Virgen está demostrando la misma fe que mostró Abraham
cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac. Y así la Virgen Santa llega a constituir el linaje de los descendientes de Abraham en la fe. O sea que la fe de Abraham, dice el Papa en este documento, es lo que hizo que la Virgen Santísima creyera y fuese elegida por Dios para ser madre de Dios. Y dice el Papa que a través de este camino de obediencia en la fe, María escuchará otras palabras que también, con las cuales también la Virgen Santísima responderá con esa fe, con la misma fe con la que respondió al ángel. Esas otras palabras que dice el Papa en este documento con las que respondió la Virgen, se refieren a las palabras que pronunció el anciano Simeón en la entrada del templo de Jerusalén, cuando San José y Santa María se acercaron a ese templo para ofrecer al niño Jesús como hijo de Dios. Y que ahí también, en esa situación, la Virgen mostró su fe, mostró de qué manera el Espíritu Santo había sido infundida en ella, puesto que también allí, San Lucas dice, la Virgen meditaba estas palabras, aunque no las comprendía. Como ven, pues el Papa aquí nos está describiendo el camino, el itinerario de la fe de la Virgen, para que también nosotros aprendamos a caminar con ese itinerario de fe en el camino de nuestra historia personal, de nuestra vida terrena. Entonces, como ven, ya el Papa ha propuesto el programa divino de Dios en la carta a los Gálatas. Dios decidió enviar a su Hijo en la plenitud de los tiempos para que todos tuviéramos la gracia de ser hijos de Dios. Y que una vez que envió a su Hijo Jesucristo, dice el Papa, que la Virgen Santísima continuó con la misma fe de Abraham para que ella fuese redimida de una manera excepcional y fuese adecuado el título que el ángel le rindió, Jaire que Jaritomene, es decir, llena de gracia. Y que también esa plenitud de gracia, que es un ejemplo para nosotros, la Virgen lo muestra cuando Isabel la proclama, dichosa tú que has creído. Y cuando el anciano Simeón, a la entrada del templo de Jerusalén, le dice, este niño está puesto para ser signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma. Ese es el otro punto del itinerario de fe que nos propone el Papa, acerca de cómo también nosotros podemos continuar con nuestro itinerario de fe, porque de eso se trata este documento. Se llama Redemptoris Mater, y el Papa nos propone a la Virgen, Madre del Salvador, Madre del Redentor, como ejemplo de fe, como ejemplo de camino en la historia terrena, según el modelo que nos ofrece la Virgen y al modo en que ella desarrolló su vida de fe para ofrecer su cuerpo, su vida, su historia, sus cuidados al Hijo de Dios. Y el Papa nos propone este documento para que también nosotros ofrezcamos nuestra vida, nuestra fe, nuestra historia, el tiempo con el que contamos en esta vida, ofrecérselos al Padre Omnipotente a ejemplo de lo que hizo la Virgen, y que también nosotros nos veamos beneficiados por esa plenitud de gracia que recibió la Virgen y por ese camino de fe que recorrió en los diferentes puntos oscuros de su vida. Porque de hecho el Papa propone los diferentes momentos de la vida de la Virgen y nos los propone como ejemplo para nosotros, para que también nosotros expresemos nuestra fe en el Padre Omnipotente y colaboremos en el plan de la salvación. Tal vez no de la manera tan perfecta como lo hizo la Virgen, pero sí cada uno
desde su lugar, desde su competencia, desde su vocación. Tener plena fe en Jesucristo es lo que nos enseña este documento del Papa Redemptoris Mater. Vamos a dejarle ahí para